Como todos los años, las ONGs Médicos del Mundo y Medicus Mundi han presentado el informe La salud, la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria, donde se analizan datos significativos sobre la salud en el mundo desde una perspectiva nacional e internacional, así como la aportación de la cooperación española en este ámbito. Para conocer con más detalles los datos de este informe en nuestra comunidad, tenemos ya con nosotros a Ignacio Sánchez Monroy, que es responsable de salud de Medicus Mundi. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Ignacio, ¿cuáles son los principales resultados de este informe? Bueno, pues yo creo que el principal resultado, después de muchos años de caída casi en picado de la cooperación al desarrollo, es que empieza a aumentar poco, porque los niveles que había antes de la crisis, que se alcanzaban en 2008, 2009, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, como incluso en Castilla-La Mancha, pues de momento estamos muy lejos de conseguirlo, pero hay una tendencia al alza desde el año pasado ya en las comunidades autónomas, no en todas, pero en Castilla-La Mancha, por ejemplo, sí, o en el ámbito nacional de la cooperación del Estado, o incluso en el ámbito internacional, que está subiendo. Es verdad que, como digo, es una subida muy baja todavía, estamos lejos de esos objetivos del 0,7 que se querían ya conseguir en la década de los 90, que parecía que estábamos a punto de alcanzarlo antes de la crisis, y que llegó la crisis y acabó por derribarlo. Se habla mucho del sector privado, de cómo influye el sector privado en la salud, ¿no? en las decisiones de la salud. Sí, uno de los capítulos de este informe que presentamos es el tema de la salud global. Y en la salud global, que es aquella que abarca todo el planeta, pues está esa entrada de un nuevo actor que es la empresa privada, que tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos. Nosotros seguimos defendiendo la salud como un bien público global, y como bien público global deberían ser instituciones públicas las primeras encargadas en defenderlo y en llevarlo adelante. Es verdad que los actores privados, siempre y cuando entren en esas prioridades del bien público global, pues serán bienvenidas, pero es verdad que también hay actores privados, como la industria agroalimentaria, que por un lado parece entrar a apoyar la salud global, pero por otro lado pues sigue introduciendo en el mercado eso que llamamos comida basura, que lejos de mejorar las condiciones de vida y de salud de la gente, pues están llevándonos a las enfermedades que estamos viendo, de cardiopatías, diabetes o la obesidad. Y toda esa influencia del sector privado sí que afecta y mucho, ¿no?, a la salud global a la hora de tomar esas decisiones. Claro, la salud no es solo ir a curarme cuando estoy enfermo, la salud es tener un hábito de vida saludable. Lo mejor de la salud es no perderla, y para no perderla pues hay que mantenerla. Venimos a este mundo con salud, la mayor parte de nosotros, y lo que se trata es de eso, pues de comer sano, de hacer ejercicio. Entonces, estas empresas que están entrando en el sector, que por un lado apoyan económicamente a lo mejor curar, pero por otro lado están llevando a fomentar hábitos de vida que no son los más saludables. Y en este informe hemos conocido datos alarmantes, porque se habla de que al año mueren, cada día, 16.000 niños de 5 años y más de 800 mujeres embarazadas durante el embarazo, durante el parto, y además que son por causas evitables. ¿Cuál sería la inversión de dinero? ¿Cuánto dinero se necesitaría para que estas cifras pasaran a la historia? Claro, aquí en Castilla-La Mancha, en la ciudad de cada persona, la ciudad en la que vive cada persona, es difícil hablar de mujeres que mueran por causa del embarazo, que es un proceso natural y no una enfermedad. Sin embargo, en el mundo, las tasas que decías tú de mujeres embarazadas que mueren por causa del embarazo, no por una causa subyacente, son muchísimas. Entonces, la manera de erradicarlo, pues siempre hemos dicho apostar por ese 0,7% de los presupuestos públicos de todas las instituciones, que es un objetivo hoy día utópico, porque el gobierno central está en el 0,33 este año, aunque venimos del 0,15, ninguna comunidad autónoma está llegando a ese 0,7. Si todas las comunidades autónomas llegan el 0,7 su presupuesto público, erradicaríamos la mortalidad materna, la mortalidad en menores de 5 años, el hambre en el mundo. Entonces, cantidades exactas, pues
es muy difícil de calcular, pero ese compromiso de llegar al 0,7 yo creo que es algo que debe mantenerse en la sociedad, porque los presupuestos públicos emanan de la sociedad que está exigiendo a los políticos unas u otras prioridades. Y yo creo que el 0,7 es una cantidad simbólica y que no afecta para nada al desarrollo del resto de políticas públicas. ¿Y crees que se puede recuperar ese 0,7 o ya ha caído en el olvido? Bueno, el concepto de recuperar es difícil porque nunca se llegó en casi... Bueno, hay algunos estados que se llegaron, alguna comunidad autónoma que estuvo incluso por encima del 0,7, hay algún municipio dentro del conjunto del Estado español que ha llegado, pero realmente nunca se llegó. La cuestión es, ¿se puede llegar? Si hay voluntad política, sí. Es verdad que incluso dentro de las propias ONGs, pesimistas nosotros cuando estábamos en medio de la crisis, que estábamos en el 0,1, 0,15, decíamos, bueno, pues vamos a exigir por lo menos en los próximos 5 años el 0,5. Y ahí había la lucha entre quienes eran más utópicos, eran menos utópicos, pero yo creo eso, que el 0,7 debería ser como un objetivo a conseguir en el medio plazo. A lo mejor mañana mismo no, pero yo creo que en el medio plazo debería ser un objetivo innegable si queremos acabar con esos problemas, que a lo mejor la gente le suena algo distante y morir por quedarse embarazada o dar a luz, pues le suena algo raro, pero hace años en España ocurría, sigue ocurriendo, aunque en unas tasas ínfimas, pero es que en el resto del mundo las tasas son muy altas. Y quizás han aprovechado la excusa de la crisis ya para no conseguir ese 0,7. ¿Pensáis que eso puede ser así? Sí, yo creo que la crisis acabó con muchos servicios públicos en el Estado y en las comunidades autónomas. Con la excusa de la crisis se decidió recortar servicios públicos y no algunos otros bienes públicos como puedan ser pues, los gastos en defensa, los gastos en administración. Entonces yo creo eso, que un concepto como es el 0,7 es si hay menos, doy menos, si hay más, doy más, pero no estamos pidiendo una cantidad cerrada, sino un porcentaje. Pues yo creo que es algo que hay que exigir y que no es una utopía, sino que es algo factible. ¿Cuál es el problema? Pues yo creo que eso, que el problema es la voluntad política. Y en el informe se hace un desglose de todos los países y de todas las comunidades autónomas, el porcentaje de dinero que dan a solidaridad. Y bueno, pues hay disparidad. Hay unos en los que sí que están avanzando, otros en los que avanzan menos y otros en los que casi retroceden. Al fin y al cabo, la solidaridad es la ternura de los pueblos, que se dice en América Latina, y por la ternura nos medirán. ¿Y cuál es esa lista de países? ¿Cuál es el país que más aporta a la ayuda humanitaria? Bueno, pues hasta el año pasado el Reino Unido sí llegaba al 0,7%. También es verdad que era uno de los que más espacio daba a los actores privados de cooperación en el ámbito de la cooperación en general y de la salud en particular. Pero, por ejemplo, este año, en 2016, el país que más ha subido, que ha subido casi 24 millones de euros, ha sido Alemania. Entonces, bueno, pues yo creo que también depende del ciclo económico y de la voluntad política, se unen para que unos países estén subiendo y otros más estables. ¿Y dónde nos situamos? ¿España? ¿Dónde se sitúa en esa lista? España sería el país número 13º de los que forman parte del Comité de Ayuda al Desarrollo, en números absolutos. Luego, lo bueno también, y cuando hacemos el análisis por comunidades autónomas, es compararlo por número de monto total entre el número de habitantes y se ve el número relativo. Entonces, en número relativo, España está el penúltimo de la cola. Por delante de nosotros está Grecia y Portugal, países que han estado intervenidos y que, sin embargo, dan más euros por número de habitantes a la hora de la solidaridad o la cooperación. Ignacio, en este estudio se habla mucho de la cobertura sanitaria universal. ¿Qué es? La cobertura sanitaria universal es un objetivo de desarrollo sostenible, eso que llaman la Agenda 2030. Es una agenda que todos los países han firmado de cara a conseguir una serie de logros en el año 2030. Nos fijamos en el año 2000, unos logros para 2015, algunos hemos llegado casi a conseguirlos, otros nos hemos quedado por el camino. En 2015 se renovaron esos objetivos, que entonces se llamaba los ODM, Objetivo de Desarrollo del Milenio, ahora se llaman Objetivo de Desarrollo Sostenible. Y uno de ellos, que es el de la cobertura sanitaria universal, lo que busca es que ningún ser humano del planeta quede impelido de acceder a la salud por un tema económico, geográfico, cultural. Entonces es que nadie quede fuera del sistema de salud. ¿Y conseguirlo es una utopía?
Pues es voluntad política y presupuesto. Es decir, cuando empezó la crisis, los primeros que se quedaron sin cobertura sanitaria universal fueron aquellos que no tenían papeles, hubo alguna duda de si aquel que no iba a tener trabajo podía quedarse sin la tarjeta. Bueno, pues yo creo que eso es lo que tenemos que limar. Es decir, todo ser humano que viva en nuestra sociedad tiene que tener acceso a los servicios de salud sin, como se dice un poco en esta declaración de las Naciones Unidas, sin caer en riesgo financiero, porque estamos viendo, y es una máxima en los países en vías de desarrollo donde trabajamos, que cuando la sanidad no es gratuita, la gente que vive con $1 día pues puede sobrevivir cada día, pero en cuanto cae en una enfermedad, que eso ya depende un poco pues, de todo el condicionante que lo rodea, cuando cae en una enfermedad ese $1 día no alcanza para poder pagar la salud y cae en un riesgo financiero de romper y entrar en una espiral de pobreza de la que no puede salir. Porque estamos hablando de una cobertura universal y no nos tenemos que ir muy lejos, ¿no? Porque ocurre en países desarrollados como Estados Unidos o aquí en España. Claro, en Estados Unidos no existe un sistema público, que lo ponen como parangón de los países en vías de desarrollo, pero no tiene un sistema público de salud. El que no tiene dinero no tiene acceso al sistema de salud, o como algunos compañeros dicen, hay un sistema de salud pobre para pobres y un sistema de salud ricos para ricos. ¿Eso qué genera? Pues grandes inequidades de salud. Si tú tienes pasaporte de Estados Unidos y tienes dinero, probablemente tengas acceso a la mejor salud del mundo. Pero si no tienes una cantidad de dinero X y la clase media empieza a no tenerlo, tiene acceso a una salud pobre. Y si no tienes dinero, es que no tienes acceso a ningún tipo de salud. Por suerte, España ha tenido siempre un sistema público gratuito, universal, de calidad. Los recortes lo han reducido. Esperemos que ahora, que supuestamente volvemos a salir de la crisis, pues la cobertura sea realmente universal y gratuita, también aquí. Pero ustedes hablan de la voluntad política que es necesaria y también de presupuesto, pero ¿cómo ven esa voluntad en los políticos europeos o en los políticos de España? Bueno, pues como te decía, esto es cambiante o variable. En el informe de salud hacemos una comparación tanto del Estado español, que por ejemplo en España, en todas las instituciones públicas del Gobierno central, se ha aumentado del 0,15% del presupuesto al 0,33% y diríamos, hemos duplicado. Pero es que la mayor parte de ese 0,17% que hemos aumentado corresponde a condonación de deuda con el Estado cubano. Entonces, realmente no hemos tenido más voluntad de hacer más solidaridad, sino simplemente de condonar la deuda a Cuba, que ha beneficiado probablemente al pueblo cubano, pero no ha mejorado la solidaridad que hace el Estado español con el resto del planeta. A nivel de comunidades autónomas, pues lo hemos hecho también desglosado en cada comunidad autónoma y vemos comunidades autónomas que están subiendo a niveles de cooperación de antes de la crisis, otras que están como estaban en la crisis. Entonces, en el caso de Castilla-La Mancha, que hemos hecho un poco la presentación del informe en Castilla-La Mancha para mostrar a la sociedad castellanmanchega y a los políticos cómo estamos en cooperación, pues hemos subido con respecto a los años de la crisis. En 2011 estábamos dando, o en 2010 había como 38 millones de euros en cooperación, ahora hay 2,5 millones. Hablo de la cooperación de la Junta. Entonces, si uno compara con 2010 estamos mal. Si comparamos con lo que había hace 2 años, que había 300.000 euros, pues estamos bien. Yo creo que hay un elemento que barema todo, que es lo que te decía antes, el per cápita. Es decir, el ciudadano del País Vasco da 18 euros a cooperación por habitante, en Castilla-La Mancha es 1,25. ¿Estamos bien, estamos mal? Pues hombre, estamos lejos, pero si uno se mira con Madrid, pues estamos muy por encima. Yo creo que hay un elemento que sería un poco el objetivo, a animar a la sociedad y los políticos manchegos, es a mirar a nuestros vecinos de Extremadura. En Extremadura el gasto por habitante es 6,75 euros por habitante. Extremadura es una región más o menos con el mismo PIB per cápita que el de Castilla-La Mancha. Sin embargo, el compromiso de sus políticos y de la sociedad en favor de la solidaridad pues ha llegado a ese volumen, que no es País Vasco o no es Navarra, por ejemplo, que también está en 9 euros por habitante, pero yo creo que es una cifra interesante, ¿no? Pues como quien dice, media caña al mes dedicada a solidaridad con aquellos que más lo necesitan. Por lo tanto, Extremadura sería una comunidad modélica.
sería una comunidad en la que podríamos reflejarnos. Hombre, el modélico, si uno aspira a lo máximo, sería País Vasco o Navarra, pero es verdad que son sociedades con un PIB per cápita muy alto, con una tradición en cooperación muy desarrollada y que nos costará a largo plazo llegar a ellas. Ignacio, en marzo, más de 30 organizaciones nacionales e internacionales suspenden a España en derechos humanos porque el gobierno español incumple con su obligación de garantizar el derecho a la salud. ¿Cuáles son las carencias que tenemos aquí? Bueno, yo creo que la carencia fundamental es la que antes hablábamos, la cobertura sanitaria universal y gratuita. Es decir, que haya personas que viven en nuestra sociedad, que pagan productos en nuestra sociedad, que desarrollan labores en nuestra sociedad y que sin embargo no tengan acceso a la sanidad de manera gratuita, es una ausencia de ese derecho a la salud para esas personas. Ese es el que siempre han venido demandando. Yo creo que hay otro en lo que nos paramos menos, que es la inequidad en salud. Nosotros hemos hecho algún estudio, no tenemos ahora estudios concretos en Castilla-La Mancha, pero se han hecho estudios en comparación a alguno que se hizo en Reino Unido tiempo atrás, como en ciudades capitales de provincia la esperanza de vida de la población del barrio más rico es 2, 3, hasta 5 años más grande que la esperanza de vida de la población en barrios de personas de barrios más pobres de ese mismo municipio. Entonces, ¿por qué se debe eso? Pues porque hay una peor hábitos de vida, porque hay una cobertura social más debilitada, porque tienes menos dinero para pagarte ese especialista cuando tienes listas de espera, porque tardan más en ir al centro de salud porque no vas a poder comprarte el medicamento. Es decir, deberíamos reflexionar si toda la gente que nos rodea tiene el mismo acceso a la salud que nosotros. Y ahí las organizaciones de derechos humanos han dado cuenta que en España todavía hay grandes inequidades en salud. Hablamos también de la falta de medicamentos, del abastecimiento, y en España llama la atención que sí que hay desabastecimiento de medicamentos, como por ejemplo la vacunación de la hepatitis A. ¿Se debe a falta de dinero o a falta de planificación? Bueno, antes cuando hablábamos de los actores privados en salud que estaban entrando en el ámbito de la cooperación sanitaria o la cooperación al desarrollo en general, no hemos mencionado a las empresas farmacéuticas. Cuando el sistema de vacunas y el acceso a vacunas o medicamentos depende de empresas privadas, las empresas privadas no dejan de ser empresas que necesitan sacar un lucro para revertir en sus accionistas. Entonces, en muchos países el gran problema que hay es que las empresas privadas farmacéuticas no están investigando ni poniendo en el mercado fármacos para enfermedades que están olvidadas, que son aquellas que no dan rentabilidad. En el caso de Europa y más concretamente de España, pues hay enfermedades que a lo mejor no son tan rentables y entonces las empresas farmacéuticas no dedican todos los recursos necesarios para mantener un stock de medicamentos accesible. Tenemos un buen sistema de farmacológico, hay una agencia que se encarga de todo el control de calidad y de que no haya roturas de stock, pero hay productos concretos como la hepatitis A, y a mí personalmente, por ejemplo, llevo 2 o 3 semanas esperando la vacuna de la varicela que la han sacado de la lista de productos de vacunación infantil, y entonces pues dentro de 3 semanas le toca a mi hijo la vacuna de varicela y todavía en la farmacia no me dan razón de si llegará o no llegará porque hay una rotura puntual de stock. ¿Por qué hay una rotura puntual de stock? Probablemente porque la empresa farmacéutica se ha dedicado a otros productos, lo ha dejado un poco a un lado, la demanda al no estar cubierta por el servicio público pues no se ajustará a su oferta y estamos con este problema. ¿Es un problema grave? Pues yo espero que no, pero sí que es verdad, bueno, pues que a mí me sorprende que una vacuna que hasta hace 2 días estaba en la cartilla, pues llevemos un par de semanas que no la suministran en las farmacias, por lo menos en las que yo he acudido en la ciudad de Toledo a preguntarlo. Sí, pero aquí en Castilla-La Mancha está dentro del calendario vacunal, la vacuna de la varicela. Para algunos niños sí, para otros claro, no. A partir de determinado Claro, año. es que es eso, que luego además las cartillas de vacunación van cambiando y eso yo creo que le cambia el juego a las empresas farmacéuticas y ahí hay una rotura importante de prioridades de la administración pública y prioridades de las empresas privadas. Ignacio, yo no sé si cada vez es más difícil trabajar en los países menos desarrollados y cada vez hay menos seguridad
y cada vez las organizaciones humanitarias se sienten más indefensas. Sí, las estadísticas demuestran eso, que ha habido más dificultades para llevar a cabo el trabajo en aquellos países que llamamos conflictivos, de que hay un conflicto, hay esa amenaza permanente del terrorismo, hay muchas organizaciones que han tenido que sacar a todo el personal expatriado. Nosotros en algunos países pues no hemos podido mandar personal de aquí porque no sería seguro para ellos. Hemos tenido que trabajar con personal local, que en muchos casos son muy capaces, pero siempre hay un plus a lo mejor en algunos puestos de responsabilidad donde podría ser interesante mandar gente de acá, y no lo hacemos pues por esa sensación de que va a estar en juego su vida las 24 horas al día. Es verdad que uno echa la vista atrás y yo he conocido gente que lleva haciendo cooperación desde los años 60-70, que no había internet, que el avión volaba una vez al año, y dices, bueno, pues esos trabajaban aislados, más seguros, menos seguros, sus problemas de seguridad en otros, pero es verdad que la seguridad en el mundo es un problema global y está en las agendas de todas las organizaciones internacionales, y para nosotros también es algo que nos preocupa mucho. Pues Ignacio Sánchez, responsable de salud de Medicus Mundi, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer. Gracias a vosotras.